En esta clase comenzaremos a hablar de los controles hormonales sobre la gametogénesis y la reproducción. Las hormonas son señales químicas que inducen respuestas en las células. Debemos entender cómo son estas señales. Cuando la señal es producida por una célula y la respuesta se espera en la misma célula, se denominan señales autocrinas. Cuando es entre células adyacentes se llama señal paracrina. Las sinapsis nerviosas, por ejemplo, envían señales paracrinas. Y la señalización endocrina es la que los mensajes son enviados a través de las hormonas y van por la sangre hasta los órganos o células blanco. Vamos a hablar de estas últimas señales a distancia. Hay entonces dos tipos de señalización hormonal cuando hablamos de hormonas reproductivas en vertebrados. En la primera, las glándulas donde se producen las hormonas liberan las hormonas al flujo sanguíneo y estas viajan al resto del cuerpo a las células blanco, donde son reconocidas por receptores de membrana. Allí entran a la célula y al núcleo o transducen la señal a señales intracelulares. Por otro lado, hay también asociaciones neuroendocrinas en las células en las glándulas del cerebro. Las neuronas producen neurotransmisores que por sinapsis en células blanco inducen a que estas células blanco respondan. Una respuesta es que secreten hormonas que van a la sangre, por ejemplo. Así se denomina un sistema neuroendocrino. Vamos a mirar dónde comienza el estímulo hormonal para la gametogénesis y la reproducción. En el cerebro interno tenemos el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria. El control hormonal comienza con el hipotálamo, que recibe estímulos ambientales o internos para iniciar la síntesis de la hormona liberadora de las gonadotropinas, entre otras varias hormonas. Miremos que hay una conexión diferente entre el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis o pituitaria es una glándula compuesta por dos glándulas asociadas en el mismo órgano y que tienen diferente origen embrionario. La hipófisis anterior o adenohipófisis y la posterior o neurohipófisis. El hipotálamo tiene un sistema circulatorio porta hipotálamo hipofisiario, esto es, un sistema arterial y venoso que va entre los dos órganos, hipófisis e hipotálamo, sin pasar primero por el sistema circulatorio central. Este sistema porta comunica entonces el hipotálamo especialmente con la adenohipófisis, vascularizándola. Los productos del hipotálamo, que es una glándula neuroendocrina, se descargan en la circulación de este sistema porta. Mientras que por el lado de la neurohipófisis está conectada con el hipotálamo a través de una red de neuronas que extienden sus axones hasta alcanzar la neurohipófisis y allí descargan sus hormonas neuroendocrinas en el tejido de la glándula neurohipófisis y a la circulación general, no en un sistema porta. Cada una de estas regiones y sus formas particulares de conexión con el hipotálamo produce diferentes hormonas. Miremos la adenohipófisis primero, que es la más compleja y la relacionada directamente con el proceso reproductivo y gametogénesis. La adenohipófisis produce varias hormonas. Miren por favor abajo la serie de hormonas que está produciendo la adenohipófisis. El TSH es la hormona estimulante de la tiroides y las hormonas que se producen entonces son hormonas tirotrópicas. La ACTH es la hormona estimulante de la corteza adrenal, entonces se llaman hormonas adenocorticotrópicas. La FSH y la LH son las hormonas gonadotrópicas. La GH es la hormona del crecimiento. La PRL es la hormona prolactina y las endorfinas. En naranja encontrarán las hormonas que están directamente relacionadas con el proceso reproductivo. Estas hormonas se producen en células de la adenohipófisis, pero solo se producen si son controladas por los productos neuroendocrinos del hipotálamo. Para cada hormona hay un control hipotalámico que se libera y va al sistema porta hipotálamo hipofisiario y va a las células productoras de las hormonas hipofisiarias, llevando un mensajero que ejerce un control positivo o negativo sobre la producción de estas células. Miremos. Veamos, por ejemplo, para la síntesis de la TSH. En el hipotálamo está la TRH, hormona liberadora de la tirotropina, que permite el control de la producción y liberación de esta hormona que va a la glándula tiroides para producir las hormonas tiroides.
Y para la ACTH está la CRH en el hipotálamo, la hormona liberadora de la corticotropina, que va a la corteza adrenal para que sinteticen los corticosteroides o el cortisol. Para la prolactina, por otro lado, el control es a través de dos formas. El control positivo por la síntesis de la PRH, hormona liberadora de la prolactina, que permite la síntesis y liberación de la prolactina, y el control negativo por un neurotransmisor, que es la dopamina, que evita que se produzca. La prolactina va a otros órganos y al mismo cerebro, a las mamas para la producción de la leche en mamíferos o a la piel del vientre bajo en las aves para la formación del parche de incubación, y en el cerebro induce todos los comportamientos de cuidado parental. Y siguiendo con las hormonas que controlan la actividad reproductiva, está la hormona que controla la síntesis y liberación de las hormonas gonadotrópicas. Es la GnRH o la hormona liberadora de las gonadotropinas. Esta hormona llega a las células endocrinas de la adenohipófisis y controla la síntesis y liberación de las dos hormonas que ya hemos nombrado previamente, la LH, hormona luteinizante, y la FSH, hormona folículo estimulante, que van por la sangre a las gónadas para la síntesis de los esteroides gonadales, andrógenos, estrógenos y progesterona. La primera señal hormonal para la gametogénesis durante la pubertad y luego regularmente proviene del hipotálamo, con la secreción de las neurohormonas liberadoras de las gonadotropinas, por el flujo porta hipotálamo hipoficiario y hasta la adenohipófisis, donde se estimula la liberación de las hormonas a la sangre. En el caso de las hormonas sexuales gonadotrópicas, la FSH y la LH. Si estamos hablando de la hembra, en el hipotálamo se sintetizan las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, GnRH, que va a la adenohipófisis e inducen la liberación de las gonadotropinas, FSH y LH. En el ovario inducen la secreción de estrógenos y progesterona respectivamente, que actúan sobre múltiples órganos blancos, incluyendo principalmente al oviducto. Fíjense, también hay un control de retroalimentación negativo. Cuando los estrógenos y la progesterona están en niveles muy altos, se dejan de sintetizar tanto las hormonas gonadotrópicas en el adenohipófisis o pituitaria anterior como la hormona liberadora en el hipotálamo. Acá con más detalle, la FSH liberada llega por la circulación al ovario e induce la secreción de andrógenos, estrógenos por el folículo en crecimiento. Por lo tanto, la función de la FSH, como su nombre lo indica, es inducir el crecimiento folicular. El control de esta secreción se da por la foliculoestatina, que es una inhibina folicular producida por las células del epitelio folicular, que vuelve vía sanguínea a la hipófisis e inhibe la secreción de más FSH. Los niveles altos de estradiol también, producidos en el epitelio folicular, tienen una función de control sobre la hormona liberadora de las gonadotropinas, evitando que se produzca más. Miremos ahora en los machos. En el hipotálamo se sintetizan las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, GnRH, que van a la adenohipófisis e inducen la liberación de las gonadotropinas, FSH y LH. En el testículo inducen la secreción de testosterona, que actúa sobre múltiples órganos blancos, incluyendo principalmente a las células de Sertoli para estimular la espermatogénesis. Aquí también hay un control de retroalimentación negativa. Cuando hay unos niveles altos de testosterona, las células de Sertoli producen la inhibina, que va a la hipófisis anterior e inhibe que se produzcan más gonadotropinas. Por otro lado, la misma testosterona en sangre en altos niveles controla asimismo tanto en el hipotálamo la secreción de la hormona liberadora como en la hipófisis anterior la liberación de más gonadotropinas. Veamos con más detalle en los machos. La FSH liberada llega por la circulación al testículo, a los túbulos seminíferos, en donde las células de Sertoli producen la proteína fijadora del andrógeno, que androgeniza el ambiente del túbulo seminífero para que se dé el proceso de la espermatogénesis. El control de esta secreción se da por la liberación de la inhibina secretada por las células de Sertoli, que vuelve a la hipófisis y inhibe la secreción de más FSH. Entonces, para concretar, la FSH es una glicoproteína producida por las células de la glándula adenohipófisis o hipófisis anterior. Viaja por la sangre y al llegar a la circulación de la teca, tiene sus receptores en las células de la teca y del epitelio folicular. Su acción inmediata es inducir la producción de andrógenos, de la enzima aromatasa, y entonces así la conversión a estrógenos, principalmente estradiol.
Ese ambiente estrogénico induce el crecimiento y maduración de los folículos ováricos. Sus mayores niveles se observan justo antes de la ovulación. En los machos, la FSH es la responsable del crecimiento y desarrollo de los túbulos seminíferos gracias a la acción androgénica. Las células de Sertoli, que son las células blanco de la FSH, producen la hormona fijadora del andrógeno. Este medio androgénico en el túbulo seminífero induce el proceso de la espermatogénesis. La LH liberada desde la adenohipófisis llega por la circulación al ovario, específicamente a las células de la teca, e induce la secreción de progesterona, justo antes de la ovulación, cuando los niveles de estradiol son máximos. Posterior a la ovulación, el blanco mayor de esta hormona, LH, son las células del epitelio folicular que ahora forman células luteínicas en el cuerpo lúteo, induciendo la producción de progesterona. El control de la producción de la LH la ejerce la misma progesterona, que regresa por la sangre al hipotálamo e inhibe que se produzca más hormona liberadora. En los machos, la LH liberada llega por la circulación al testículo, específicamente a las células de Leydig, e induce la secreción de testosterona. Los altos niveles de testosterona controlan la secreción de más LH. Los andrógenos van al túbulo seminífero y son fijados por la proteína fijadora del andrógeno que secretó la célula de Sertoli, para tener un ambiente hormonal adecuado para la espermatogénesis. Un detalle interesante acá es que las células de Sertoli también pueden, con el estímulo de la FSH, producir una enzima aromatasa, que permitirá tener un ambiente estrogénico específicamente necesario para el proceso final de la espermiogénesis. La hormona luteinizante es asimismo una glicoproteína, producida por la glándula hipófisis en su porción anterior. La LH controla la maduración final de los folículos ováricos y es la responsable de la ovulación, al producir la progesterona a partir de precursores que se sintetizan en las células de la teca. Una vez se da la ovulación, controla la formación del cuerpo lúteo y el que se produzca la progesterona. En los machos, la LH es la responsable de inducir la síntesis de los andrógenos por parte de las células de Leydig. También controla la espermiación. La prolactina es una hormona polipeptídica secretada por la adenohipófisis. Su secreción es continuamente inhibida por la dopamina. Controla el comportamiento de cuidado parental en todos los vertebrados y los caracteres relacionados, por ejemplo, el desarrollo del parche de incubación en aves, comportamiento de construcción de nido, alimentación de neonatos, carga de embriones o huevos en el dorso, etc. Como su nombre lo indica, se describió para la hormona hipofisiaria que estimula la producción de la leche en las glándulas mamarias. También puede estimular la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo. Tiene un efecto sinérgico con los estrógenos, la progesterona y la gonadotropina coriónica. Veamos ahora las hormonas que son producidas en la neurohipófisis. Dos hormonas importantes, la oxitocina y la ADH. La ADH es una hormona antidiurética o vasopresina que va a los túbulos renales y controla la reabsorción de agua en la orina, de modo que la concentra. La oxitocina es una hormona relacionada con la reproducción. Esta hormona es liberada en la sangre y va al músculo liso de los órganos asociados a la reproducción, la musculatura oviductal y la musculatura de las glándulas mamarias. En este último cumple la importante función de contraer la musculatura para permitir la eyección de la leche durante la lactación. En la lactación, la adenohipófisis produce la prolactina por un estímulo nervioso. La dopamina deja la inhibición. La prolactina induce la producción de leche por las glándulas mamarias. El estímulo de la succión envía la señal por la vía neuroespinal hasta el hipotálamo. Esto es una vía neural. En el hipotálamo, las células neuroendocrinas producen oxitocina, que va por los axones hasta la neurohipófisis. Allí es almacenada en las terminales nerviosas y el estímulo nervioso de la succión libera la oxitocina a la circulación. Así, va por la sangre hasta la glándula mamaria, donde produce contracción del sistema mioepitelial que permite la salida de la leche. Así, dos hormonas hipofisiarias controlan la lactación. Por un lado, la prolactina, que es controlada por la dopamina en el hipotálamo, que va por el sistema porta hacia la adenohipófisis y de ahí es producida para liberarse en la sangre e ir a las glándulas mamarias y estimular la producción de la leche.
Por el otro lado, la oxitocina, producida en las neuronas del hipotálamo y acumulada en las terminales de la neurohipófisis, el estímulo permite su descarga en la sangre y va a las glándulas mamarias, permitiendo la contracción del músculo liso y la liberación de la leche. La oxitocina entonces es una hormona y un neuropéptido. Es sintetizada en las neuronas neurosecretoras del hipotálamo. Es transportada por los axones hasta la neurohipófisis, donde se almacena y luego pasa a la sangre. Posee efectos periféricos, hormonales, es decir, viaja por torrente sanguíneo, y centrales en el cerebro. Es un neurotransmisor. Las acciones como hormonas tienen que ver con la contracción de la musculatura lisa en el oviducto durante la cópula, durante el parto o en la oviposición, y en los mamíferos con la eyección de la leche. Miremos cómo funciona en el parto. La oxitocina producida en la pituitaria o hipófisis posterior o neurohipófisis induce en el útero las contracciones uterinas que darán lugar al parto. Para ello, la progesterona debe haber cesado su producción. Recordemos que la progesterona evita que se den contracciones uterinas. En el útero, la distensión producida por el feto induce a que se produzca más oxitocina, que estimula aún más las contracciones uterinas. La oxitocina es empleada para inducir el parto en el hombre y sus animales domésticos con el nombre de pitocin. Para la oviposición o el parto hay una serie de condiciones que se suman. Primero, el crecimiento del feto hace que el oviducto se distienda. Los niveles de progesterona bajan y suben los de estrógenos. Esto permite liberar el músculo liso oviductal para que se den las contracciones. En este momento, si ya no se produce más progesterona, se inician las contracciones del músculo liso oviductal, que, sumado a la presión del feto o del huevo en su posición contra la vagina, inician la liberación de la oxitocina. Esta distensión, más otra hormona que veremos más adelante, distienden el canal del parto o la postura. Esto induce señales nerviosas que incrementan la liberación de más oxitocina. Esto es un control de retroalimentación positivo para incrementar las contracciones y producir finalmente el parto o la oviposición. Los efectos centrales del cerebro asociados con la reproducción son excitación sexual, establecimiento de lazos de parejas monogámicas o de acuerdo con el sistema de apareamiento, cuidado maternal, aumento de la confianza y reducción del miedo social, altruismo, preparación de las neuronas fetales antes del parto, relajan los fetos. En exceso, las funciones de aprendizaje y memoria se reducen. A propósito, la droga ilegal éxtasis MDMA estimula la actividad de la oxitocina y de ahí deriva parte de su efecto. Por todos estos efectos en el sistema nervioso central, se conoce a la hormona oxitocina como la hormona del amor y la felicidad, ya que está asociada al reconocimiento facial y en otros animales el reconocimiento familiar y los lazos entre individuos, la afección. Para concluir, una síntesis de lo mencionado en esta clase. Las hormonas que controlan la gametogénesis y la reproducción inician desde el estímulo de la glándula hipotalámica en el interior del cerebro. Allí por las neuronas neurosecretoras se controla la hipófisis, que tiene dos glándulas asociadas, la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis. El hipotálamo produce hormonas liberadoras que van a la hipófisis anterior para producir las hormonas trópicas. En relación con la reproducción, esta parte de la hipófisis produce tres hormonas relacionadas con el proceso reproductivo, además de muchas otras que controlan otros procesos fisiológicos. Estas tres hormonas son la FSH y LH, que controlan la gametogénesis, y la prolactina, que se expresa solamente en algunos momentos específicos del proceso reproductivo. La FSH va a la gónada. Si es un ovario, induce la secreción de andrógenos por las células de la teca y estimula la producción de la enzima aromatasa en el epitelio folicular, que convierte estos andrógenos en estrógenos y con ello estimula el crecimiento folicular. En el testículo, la FSH induce la síntesis de la proteína fijadora del andrógeno en las células de Sertoli y con ello induce la espermatogénesis. La LH va a la gónada. En el ovario induce la síntesis de precursores de la progesterona en las células de la teca y la aromatasa, que las convertirá en progesterona por el epitelio folicular del folículo próximo a ser ovulado. La progesterona y la LH inducen la ovulación. Posterior a esta, se producirá más progesterona inducida por la LH en el cuerpo lúteo. Por otro lado, la prolactina tiene que ver con todos los aspectos morfofisiológicos y comportamentales asociados al cuidado parental en los vertebrados.
La neurohipófisis produce una hormona que tiene efectos periféricos al controlar la contracción del músculo liso de las mamas y el oviducto, controlando la salida de la leche en mamíferos y la oviposición y parto en todos los vertebrados. Los efectos sobre el sistema nervioso central son variados, pero incluyen también los comportamientos de apareamiento. Con ello terminamos esta clase. Muchas gracias.